Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Yo estoy aquí emocionada y sinceramente un poco nerviosa, porque hoy les traigo un vídeo que, bueno, digamos que me dejó en shock. Literalmente. Y no es una exageración. Todo comenzó con una carta. Sí, una carta anónima. ¿Se imaginan? Es algo sacado de una película, pero lamentablemente o tal vez afortunadamente para este canal, es mi realidad. Para los que no me conocen, soy Demet, y en este canal exploramos temas de misterio, curiosidades y a veces, cosas que simplemente no tienen explicación. Nos adentramos en lo desconocido, en aquello que escapa a la lógica y nos hace cuestionar la realidad. Y hoy, amigos, tenemos una de esas. Porque recibí una carta anónima dejada frente a mi casa. Y lo más extraño de todo es que, bueno, ya les contaré. Pero antes de que entremos en materia, y para que no se pierdan nada de lo que viene, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ni una sola de mis investigaciones, descubrimientos y por supuesto mis momentos de shock. Ya saben, un clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Es la mejor manera de acompañarme en esta aventura y, créanme, no se van a arrepentir. Hay mucho más misterio por resolver. Bien, ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia que me tiene con los pelos de punta. Todo comenzó ayer por la mañana. Me levanté como cualquier día. La rutina es algo que a veces agradecemos, ¿no? Me preparé un café, ese ritual matutino que me da energía para enfrentar el día, y salí a recoger el correo. Entre las facturas, el periódico y esa que otra revista, vi algo que no esperaba, una carta. No una carta normal, de esas que te envía la tía abuela por Navidad, o alguna invitación a un evento social. No. Esta era diferente. Esta carta emanaba una vibra extraña. No tenía remitente ni sello postal. Directamente estaba apoyada en la puerta de mi casa, como si alguien la hubiera dejado y se hubiera esfumado. Al principio mi mente, intentando racionalizar la situación, pensó: ¿qué es esto? ¿Una broma? ¿Un error? Tenía un sobre blanco sin ninguna indicación de quién la envió. Ni siquiera el nombre de la calle estaba escrito. Era como si la carta hubiera aparecido mágicamente. Mi curiosidad, como siempre, pudo más que mi prudencia. Ya saben, ese rasgo que a veces me mete en problemas, pero que también alimenta mi curiosidad investigativa. Abrí el sobre con un poco de nerviosismo, sintiendo esa extraña mezcla de miedo y emoción que precede a lo desconocido. Admito que me temblaban un poco las manos. Y dentro encontré la carta. La letra, bueno, era una letra manuscrita, no parecía ser escrita por una máquina, ni por esas fuentes digitales preestablecidas que usamos tanto hoy en día. Era una letra humana. No muy legible, debo admitirlo. Parecía que el escritor no se había esmerado mucho en la caligrafía. Pero lo suficientemente clara para entender lo que decía. Y eso, amigos, es lo que realmente me dejó helada, me erizó la piel y me obligó a sentarme por un momento para procesar lo que acababa de leer. La carta hablaba de cosas personales. De cosas que solo yo y, bueno, ciertas personas muy cercanas a mí sabían. Detalles específicos de mi vida, de eventos que ocurrieron hace tiempo, algunos de ellos ya olvidados. Era como si la persona que la escribió tuviera acceso a un archivo secreto de mi vida, a un diario íntimo que yo misma hubiera escrito. Era perturbadoramente preciso. Recordaba momentos, lugares, nombres, incluso conversaciones que creía que solo yo conservaba en la memoria. Y lo más inquietante de todo, es que la carta contenía una advertencia. Sí, una advertencia que heló mi sangre. Me aconsejaban que tuviera cuidado, que alguien me estaba observando, que algo malo estaba por suceder. Palabras directas, secas, sin rodeos. Un mensaje que, aunque en ese momento no entendía completamente, me generó una profunda sensación de peligro inminente. Mi primera reacción, debo confesarlo, fue de incredulidad. ¿En serio, en pleno siglo XXI, una carta anónima con advertencias, esto es real? Parecía sacado de una película de terror de bajo presupuesto, de esas que te hacen reír más que asustarte. Intenté restarle importancia, pensar que era una broma de mal gusto, o incluso un error. Pero a medida que leía y releía la carta,
el miedo se apoderó de mí. La información que contenía era demasiado precisa, demasiado detallada. Era como si alguien me conociera mejor que yo misma, como si se hubiera infiltrado en mi vida, observando, recopilando información, tejiendo una red de secretos a mi alrededor. Lo primero que hice después de salir del estupor inicial, fue llamar a mi mejor amigo Can. Él siempre ha sido mi confidente, mi apoyo incondicional, y la persona con la que comparto mis miedos, mis locuras, y todas mis investigaciones. Él es mi ancla en este mar de misterios. Le conté todo, desde la carta hasta las sensaciones que me provocaba. La adrenalina, la angustia, el miedo, todo. Can, como siempre, me escuchó atentamente con paciencia y empatía, y me animó a tomarme las cosas con calma. Me sugirió que investigáramos, que tratáramos de averiguar quién podría haber escrito la carta y por qué. Él, como siempre, fue mi voz de la razón, mi faro en la oscuridad. Y así fue como decidimos iniciar esta investigación, que ahora comparto con ustedes. Así que aquí estoy compartiendo esta historia con ustedes y, por supuesto, comenzando mi propia investigación. Ya he revisado las cámaras de seguridad de mi casa, por si acaso capturaron a alguien dejando la carta. Pero hasta ahora, nada. Las imágenes son claras, pero no hay ningún indicio de quién pudo haber sido. Nadie sospechoso merodeando por la zona, nadie acercándose a la puerta. Todo parece indicar que la persona fue muy cuidadosa, meticulosa en sus movimientos, evitando ser detectada. O tal vez simplemente era alguien que conocía los puntos ciegos de mis cámaras. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos de los detalles más inquietantes de la carta. No voy a revelar todo el contenido por razones de privacidad y por respeto a las personas involucradas. No quiero generar falsas especulaciones ni dañar a nadie. Pero sí les puedo dar una idea general, para que entiendan la magnitud del misterio. La carta mencionaba un evento del pasado que fue muy doloroso para mí. Un evento que marcó un antes y un después en mi vida. Un secreto que creí que solo yo conocía, que guardaba en lo más profundo de mi ser. Una herida que había intentado sanar con el tiempo, y que de repente se abría de nuevo, como si la persona que escribió la carta quisiera recordármelo, obligarme a revivir ese dolor. También mencionaba una relación que tuve hace años, una relación que fue intensa, apasionada, pero que terminó de forma abrupta. La carta detallaba momentos íntimos de esa relación, detalles muy personales que nadie más que yo, y las personas involucradas en ese entonces, podrían saber. Hablaba de lugares, de conversaciones, de promesas, de todo aquello que se guarda en el cofre de los recuerdos. Esto me lleva a pensar, y me inquieta mucho, que la persona que escribió la carta debe conocerme muy bien. Debe tener acceso a información muy privada, a momentos cruciales de mi vida. Es alguien que me conoce desde hace mucho tiempo. ¿Alguien cercano? ¿Un viejo amigo que guarde rencor? ¿Un familiar distante con algún interés oculto? ¿Un exnovio rencoroso y obsesionado? O, lo más inquietante de todo, alguien que simplemente me ha estado observando durante mucho tiempo, sin que yo lo supiera. Alguien que ha estado acechándome en las sombras, recopilando información, esperando el momento oportuno para actuar. Esa posibilidad, la de ser observada sin saberlo, me estremece. Me hace sentir vulnerable e expuesta, como si mi vida fuera un libro abierto para esa persona. Una de las cosas que más me preocupa, como ya les mencioné, es la advertencia. La advertencia sobre algo malo que está por suceder. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que supuestamente está por suceder? ¿Realmente estoy en peligro? ¿Es una amenaza real? ¿O es solo una forma de manipularme, de asustarme? He estado pensando en todas las posibilidades, analizando cada palabra de la carta, buscando pistas, señales, cualquier indicio que me ayude a comprender lo que está pasando. Pero la verdad, no he llegado a ninguna conclusión clara. Me siento como en un laberinto sin saber por dónde salir. Cada camino que tomo me lleva a callejones sin salida. Cada respuesta que encuentro genera más preguntas. Cam me está ayudando a investigar, como ya les conté. Estamos revisando redes sociales, buscando pistas en el pasado, intentando conectar los puntos, reconstruyendo la historia, como si estuviéramos armando un rompecabezas del que nos faltan muchas piezas. Estamos analizando los perfiles de las personas que podrían tener algún vínculo conmigo, buscando patrones, coincidencias, cualquier detalle que nos revele la identidad del escritor de la carta. Pero hasta ahora, no hemos encontrado nada concreto.
Es como si la persona que escribió la carta hubiera borrado todo rastro de su existencia, como si fuera un fantasma, una sombra. Estamos hablando con amigos en común, preguntando a personas que tal vez tengan alguna pista. Pero el silencio es la respuesta más común. Quizás por miedo, quizás por desconocimiento. Lo cierto es que la incertidumbre es mi compañera constante. Este es el punto en el que estoy ahora. Una carta anónima, una advertencia, y un montón de preguntas sin respuesta. Y lo más importante, una sensación constante de inquietud. Esa sensación de que algo no está bien, de que algo oscuro se esconde detrás de la fachada de la normalidad. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué quieren? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan con todo esto? ¿Qué es lo que está por suceder? Quiero que ustedes, mis espectadores, me ayuden. Necesito su ayuda. Necesito que se conviertan en mis detectives, en mis investigadores. Necesito sus ideas, sus sugerencias, cualquier cosa que se les ocurra. Sé que puede sonar como una locura, como una paranoia, pero esto es real. Esto me está pasando a mí. Y necesito saber la verdad. Necesito respuestas para poder dormir tranquila, para poder volver a sentirme segura en mi propia casa, en mi propia vida. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Han recibido alguna vez una carta anónima? ¿Conocen algún caso parecido? ¿Alguna historia que pueda darme alguna pista? ¿Alguna película, libro o documental que me pueda ayudar a entender lo que está pasando? Cualquier información podría ser de gran ayuda. Cualquier pequeño detalle, cualquier coincidencia, cualquier idea, por descabellada que parezca, podría ser la clave para resolver este misterio. No subestimo nada. Compartan sus experiencias en los comentarios, déjenme saber qué piensan. Tal vez, entre todos, podamos encontrar la solución. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Un vídeo que, como pueden ver, me ha dejado con una mezcla de emociones. Espero que les haya gustado, o al menos, que les haya intrigado tanto como a mí. Como vieron, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados y misterios que parecen sacados de una novela de suspenso. Quiero resumir rápidamente los puntos principales. Recibí una carta anónima con información muy personal y una advertencia sobre algo que podría pasar. Estoy investigando para descubrir quién la escribió y qué significa. Estoy analizando cada detalle, cada palabra, cada pista. Necesito su ayuda, sus ideas, sus sugerencias. Necesito la ayuda de la comunidad. Agradezco muchísimo que hayan visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable. Saber que no estoy sola en esto, que tengo una comunidad que me apoya, me da fuerzas para seguir adelante. Y por supuesto, espero sus comentarios. Me interesa muchísimo saber qué piensan sobre esto. ¿Creen que es una broma? ¿Piensan que estoy en peligro real? ¿Tienen alguna idea de quién podría estar detrás de esto? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Cuéntenmelo todo. Compartan sus teorías, sus sospechas, sus intuiciones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dejar su like. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta historia y me ayuden a resolver este misterio. Compartan en redes sociales, en grupos de misterio, en foros de investigación. Cuanto más se difunda, más posibilidades tendremos de encontrar respuestas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde les contaré los avances de mi investigación y, quién sabe, tal vez la verdad detrás de esta carta anónima. Estén atentos porque esto apenas comienza. Muchas gracias por ver, por escuchar, por su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.